Hola, y bienvenido a Sandbox. Hoy comenzamos la explicación del quinto capítulo de nuestro libro, Sistemas Operativos Monopuesto. Puedes encontrar el contenido íntegro del libro en el enlace que te dejo en la descripción. El capítulo se titula Gestión de la memoria principal, y lo dividiremos en 8 bloques diferentes, pero para hacerlo más llevadero en el vídeo de hoy solo hablaremos de los 4 primeros. Lo primero es entender cómo funciona la memoria principal de un ordenador, y puedes conseguirlo imaginando un inmenso casillero destinado a almacenar programas y datos. Cada una de estas casillas está numerada con una dirección única, y el contenido que guarda se conoce como palabra. Aunque en este contexto, una palabra no es más que el conjunto de bits que la arquitectura de un procesador puede manejar como un único bloque. Hoy en día, los tamaños de palabra más comunes son de 16, 32 o 64 bits. Como ya vimos al hablar de procesos, para que un programa pueda ejecutarse, sus instrucciones y sus datos tienen que estar obligatoriamente en la memoria principal, es decir, en la memoria RAM. Si planificamos bien el uso del procesador, el rendimiento general del sistema mejorará notablemente. Pero claro, esto nos obliga a compartir la memoria RAM entre varios procesos de forma simultánea. Por eso, una buena administración de la memoria se traduce inmediatamente en un sistema mucho más rápido y fluido. El gestor de memoria es el encargado de asignar justo el espacio que necesite cada proceso. Piensa ahora un segundo en el ciclo de instrucción. Para ejecutar una sola instrucción, el procesador debe leerla desde la memoria, llevarla a sus registros y decodificarla para saber qué significa. Luego, es muy probable que tenga que volver a la memoria a buscar los datos necesarios para la operación. Y finalmente, tendrá que regresar una vez más a la memoria para guardar el resultado. Con tanto viaje de ida y vuelta, si la gestión de la memoria falla, todo el sistema se vuelve desesperadamente lento. Como los sistemas operativos modernos son multiprogramados, es decir, ejecutan varios procesos a la vez de forma concurrente, la memoria debe dividirse con precisión milimétrica para darles cabida a todos. Cuanto más eficaz sea ese reparto, más tareas procesaremos en paralelo. Recuerda que el procesador es el elemento más rápido del equipo, y el objetivo principal es que nunca se quede de brazos cruzados esperando instrucciones. Para lograrlo, la gestión de memoria debe cubrir 3 necesidades críticas. Primero, protección. Hay que evitar a toda costa que un proceso intente husmear o modificar las posiciones de memoria de otro proceso. Como el sistema operativo no puede adivinar qué hará un programa, es el propio procesador el que intercepta y bloquea los accesos no permitidos. Después, reubicación. Para hacer sitio a nuevos procesos, a veces el sistema se lleva al disco el contenido de la memoria de un proceso que está temporalmente bloqueado. La reubicación asegura que, cuando ese proceso regrese a la RAM, no necesite ocupar exactamente el mismo sitio físico en el que estaba. Y por último, compartición. El sistema debe permitir que varios procesos compartan información en una zona común de la memoria si es necesario. Por ejemplo, es mucho más eficiente que varios programas utilicen el mismo código de una biblioteca compartida, como las famosas DLL de Windows, en lugar de duplicar ese archivo en la RAM por cada programa abierto. A partir de aquí, vamos a ver cómo evolucionaron los sistemas operativos para resolver este rompecabezas, viajando desde los mecanismos más simples hasta los más complejos. En los albores de la informática, las cosas eran bastante más sencillas. La memoria principal se dividía estrictamente en 2 partes, una zona reservada para el sistema operativo, que entonces llamábamos monitor, y otra zona para un único proceso de usuario. Un ejemplo perfecto de este esquema eran las primeras versiones de MS-2, donde la parte superior del mapa de memoria la ocupaba el software de la BIOS. Con este diseño, solo podías ejecutar un programa a la vez, y cuando este terminaba, el control volvía por completo al sistema operativo. El siguiente paso evolutivo fue la multiprogramación con un número fijo de tareas, conocida como MFT. Aquí, el administrador o el propio sistema divide la memoria en fragmentos fijos antes de arrancar los programas. Cuando llega un proceso nuevo, el planificador lo acomoda en la partición que mejor se adapte a su tamaño, y cuando termina, esa casilla queda libre para el siguiente. Para organizar el trabajo, se solía crear una lista de espera para cada partición según su tamaño. Otra opción era usar una cola única para todas las tareas, pero esto solía discriminar a los programas más pequeños, que terminaban ocupando particiones mucho más grandes que ellos y desperdiciando espacio. Es en este escenario donde nacen 2 conceptos clave. Primero, el intercambio o swapping, que consiste en mover a la memoria secundaria, normalmente al disco duro, aquellos procesos que están bloqueados esperando un evento, liberando espacio en la RAM para tareas activas. El módulo del sistema operativo encargado de esta coreografía es el intercambiador. Segundo, el concepto de dirección lógica en contraste con la dirección física.
Gracias a la reubicación, un programa ya no se refiere a una posición absoluta de la memoria. Ahora el programa maneja una dirección lógica o virtual, que se extenderá desde cero al tamaño máximo de la memoria que tiene asignada. El hardware y el sistema operativo cooperan sumando esa dirección con el punto de inicio de la partición para obtener la dirección física real. Para que esto funcione a velocidad de vértigo, el procesador utiliza un registro base con la dirección de inicio de la partición y un registro límite que marca la longitud máxima permitida. Si el resultado está entre el registro base y el registro límite, la dirección es válida. Pero si el proceso intenta saltarse los límites para acceder a otra partición, el sistema lo frena de inmediato. El gran problema de las particiones fijas es encontrar el equilibrio. Si no se calcula bien, caemos en dos tipos de ineficiencia. La fragmentación interna, que ocurre cuando un proceso pequeño ocupa una partición grande. El espacio sobrante dentro de esa partición se pierde por completo. Y la fragmentación externa, que ocurre cuando quedan particiones tan sumamente pequeñas que ningún proceso operativo cabe en ellas, quedando inutilizadas entre la memoria asignada. Este era el modelo típico de los grandes mainframes de IBM, con el sistema operativo OS 360. Era simple, requería poco procesamiento, pero limitaba drásticamente el número de aplicaciones activas. Para solucionar las rigideces del modelo anterior, surgieron las particiones variables. La idea es brillante. Las particiones ya no están predefinidas, cambian de tamaño dinámicamente en el tiempo. El sistema lleva una tabla de las zonas ocupadas y cuando llega a un proceso, busca un hueco, le asigna exactamente los bytes que necesita y deja el resto libre. Cuando el proceso termina su espacio se libera, y si tiene un bloque vacío al lado se fusionan, y puede reutilizarse como uno solo. ¿Cuál es el inconveniente? Nuestro ejemplo muestra solo 6 procesos, pero en un sistema real puede haber cientos. Tras abrir y cerrar muchos de ellos, la memoria acaba pareciéndose a un queso de Gruyère, lleno de pequeños huecos inutilizables por toda la RAM, es decir, sufrimos una enorme fragmentación externa. Para solucionarlo, el sistema ejecuta de vez en cuando una compactación de memoria, desplaza todos los bloques ocupados hacia un extremo de la RAM para unir todos los huecos libres en un único bloque gigante. El problema es que esta reorganización requiere mucho tiempo y potencia de procesamiento. Para retrasar al máximo la necesidad de compactar la memoria, los sistemas operativos utilizan diferentes algoritmos de asignación de huecos. Comenzaremos por el primer ajuste, que asigna el proceso al primer bloque libre donde quepa. Es muy rápido, pero con el tiempo los primeros huecos de la memoria se vuelven diminutos y difíciles de aprovechar. Después tenemos el siguiente ajuste, que es idéntico al anterior, pero empieza a buscar desde la última asignación que realizó, lo que suele concentrar los fragmentos al final de la memoria. También se puede aplicar el mejor ajuste, que recorre toda la memoria y elige el hueco que mejor se adapte al tamaño del proceso, intentando no desperdiciar nada. Lo malo es que deja restos tan increíblemente pequeños que terminan siendo inservibles, obligando a compactar la RAM muy a menudo. Y por último, el peor ajuste, que hace justo lo contrario. Busca el hueco más grande disponible con la esperanza de que el espacio sobrante sea lo bastante amplio como para albergar otro proceso completo. Las compactaciones tienden a ser más tardías, pero tiene que recorrer todos los bloques libres para elegir cada destino. Por cierto, el ejemplo anterior también nos permite ilustrar el concepto de reubicación. El proceso 2 comenzó en un lugar de la memoria y luego acabó en otro diferente. Si suponemos que se han aplicado técnicas de intercambio con la memoria secundaria, la traducción de direcciones seguirá funcionando como vimos antes. Un registro base con la dirección de comienzo del proceso y un registro límite con la dirección donde termina. Las direcciones relativas dentro del proceso siempre comenzarán en cero. Si el cálculo excede los límites, el procesador produce una interrupción que será atendida por el sistema operativo. Bueno, y hasta aquí el contenido de esta primera parte. Si te ha resultado útil, suscríbete y activa las notificaciones. Así nos ayudas a seguir creando contenido. Yo soy Mia, y esto es Sandbox.